Sé que este video está fuera de lo común en este canal, pero igual con el desafortunado suceso del fallecimiento del Papa, quise hacer un video donde lo viéramos desde el punto de vista del cine y la animación. Por cierto, aquí no entra ninguno de los documentales de la Iglesia respecto a la vida de los papas, ya que ahí solamente ponen una visión simplista y moralista de los mismos, una visión muy blanqueada. En cambio, aquí se podrá ver algunas películas donde lo ponen a lo que más asemejaba un papa en el mundo real, o incluso una realidad de la visión que se consideraba un papa en los medios de comunicación. Sin más que decir, soy Bastek y comenzamos. En esta película veremos una versión joven de Karol Wojtyła, alias Juan Pablo II, donde se reflejan sus años como adolescente en una Polonia invadida por el ejército del Eje, todos los momentos terribles que pasó durante el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, cómo vio a sus familiares caer uno por uno, todo lo que hizo para sobrevivir en esos tiempos atroces, así como el suceso importante que lo llevaría a convertirse en sacerdote para así años más tarde pasar a ser el Papa en el año de 1978. Lo interesante de esta película es que nos demuestran a un papa más apegado a la vida cotidiana, obligándonos a pensar o hipotetizar en qué momento de su vida se habría corrompido por la Iglesia Católica o el Vaticano para ser recordado como uno de los papas más atroces de la historia, siendo que él fue quien acogió y ocultó a sacerdotes y cardenales con crímenes infames como el abuso corporal hacia los menores, siendo el ejemplo más cruel el hecho de que sin importar cuántas pruebas tuvieran en su contra, él jamás quiso enjuiciar a cardenal mexicano conocido como Marcial Maciel, quien abusó de más de 70 infantes sin recibir un castigo eclesiástico alguno. Una película que nos demuestra que detrás de un monstruo religioso existió alguna vez un hombre que tuvo humanidad y compasión, en una época donde nadie hubiera querido nacer. Aunque South Park sea una de las primeras caricaturas irreverentes y de humor ácido en los inicios de los años 2000, eso no le quita para nada que algunos de sus episodios sean una completa joya de la animación, que nos dejen mensajes ocultos llenos de reflexiones axiológicas sin dejar de lado las bromas y la sátira hacia la cultura popular. Prueba de ello es el episodio conocido como Red Hot Catholic Love, un episodio donde se nos mostraría al padre Maxi, aquel párroco que oficializa las misas en el condado de South Park, preocupado por el aumento de abusos infantiles en las iglesias aledañas, llegando a descubrir con horror que esta es una práctica muy común entre los miembros de las iglesias, queriendo cambiar esa doctrina infame, prohibiendo dichos abusos e incluso proponiendo quitar el inadecuado celibato de la religión católica para tener un acercamiento más óptimo hacia la gente, recibiendo como respuesta que dicha práctica infame no está prohibida por las leyes eclesiásticas, decidiendo viajar al Vaticano para hablar con el Papa, solo para enterarse que para poder cambiar estas atroces leyes debe de hablar con el jefe supremo del catolicismo, que como todos ya sabemos en realidad era una araña espacial gigante, hablando con dicho ente cósmico y rompiendo el pergamino sagrado donde contenía la ley del Vaticano, acabando así con las tradiciones perversas de la religión católica, demostrándonos a todos que el pueblo y la religión no se trata de seguir dogmas ciegamente al punto de confiar tu vida a un ente divino invisible flotando entre nosotros, no, sino que se trata nada más del respeto y amistad entre las personas por una convivencia pacífica y neutral. Este episodio definitivamente debería de ser enseñado en la clase de catequesis, e incluso como un buen ejemplo de cómo practicar correctamente cualquier religión en el mundo, respetando las diferentes ideas u opiniones de nuestros semejantes y solamente castigando los actos atroces como los delitos corporales e inmateriales contra cualquier ser humano. En este thriller de misterio basado en las novelas de Dan Brown, nos enseñan hasta dónde puede llevar el fanatismo religioso a crear un atentado contra una ciudad por el simple hecho de que la iglesia quiera actualizarse a tiempos modernos, aceptando teorías científicas para llegar a más gente en todo el planeta, el pensamiento irracional del camarlengo más conservador para conservar las costumbres religiosas más arcaicas. En esta película comenzamos con el fallecimiento del Papa Pío 69, junto con el procedimiento conocido como cónclave para elegir al nuevo Papa, donde por medio de un crimen para privar la libertad a los prefereti, que son los candidatos para elegir al nuevo Papa, el Vaticano buscaría la ayuda del experto en simbología Robert Landon, para descubrir quién está detrás de la conspiración para exterminar a los cardenales progresistas del sistema corrupto del Vaticano.
Aquí podemos ver cómo se refleja al Papa como una figura de autoridad envuelta en un sistema viciado lleno de secretos, conspiraciones entre los diferentes niveles de la Iglesia Católica. Como un descubrimiento tan importante como la antimateria desataría una de las luchas internas más desastrosas en todo el sistema religioso del Vaticano, así como la avaricia de las más altas figuras como lo son el Camarlengo y los Illuminati para llegar a los extremos de controlar todo lo que los rodea a través del terror y la propaganda. Esta película tiene una de las escenas de introducción más memorables de todos los tiempos y nos refleja qué tan oscuro puede ser el mundo de la religión. En esta película exploraríamos la transición del primer papa de toda la historia, que por cuestiones de salud sería obligado a dimitir su mandato, como lo fue el caso del Papa Benedicto XVI, siendo reemplazado por un sucesor al que todos por aquel entonces, por su actitud carismática, pensaban que revolucionaría la Iglesia Católica y sería un aire fresco para las nuevas generaciones. El primer papa de origen sudamericano, un papa que había crecido en un país rodeado de crisis económica y que se supone entendería a los afligidos al convivir de primera mano con ellos. Un papa al que no le interesaban las cosas ostentosas, sino simplemente predicar la palabra de Dios. Estoy hablando del Papa Francisco. Sin embargo, dicha película, aunque en la vida real ni Benedicto XVI tuvo una relación de amistad con Bergoglio, puesto que Bergoglio jamás aprendió a hablar alemán y Benedicto XVI había sido retirado meses antes que Bergoglio al llegar al poder, en este film nos demuestran las grandes diferencias entre este par de cardinales. Diferencias que si bien tienen que ver con las distintas órdenes a las que pertenecieron, ya que Ratzinger no perteneció nunca a una orden como tal, sino que fue arzobispo de la iglesia de Múnich, viviendo de primera mano los estragos de la Segunda Guerra Mundial, Bergoglio pertenecía a la orden de los jesuitas, conviviendo con personas que habían cometido crímenes civiles sin necesidad de haber experimentado un conflicto bélico tan cerca de su domicilio. Esta película por momentos trata de maquillar la imagen de Francisco durante su papado, ya que como sabemos, cuando llegó al poder nunca más se volverían a escuchar investigaciones respecto a los crímenes cometidos por sacerdotes hacia los infantes en distintos templos alrededor del mundo, ni las malversaciones de dinero y lavado de activos que cometieron para blanquear el dinero de la mafia italiana, rusa y la francesa, dejando como villano principal a Ratzinger, que si bien no era tan extrovertido como Francisco y se rehusaba a hablar italiano en misas importantes, prefiriendo hablar en latín, él sería uno de los pocos papas que se preocuparían por una buena fe hacia sus feligreses, condenando a múltiples sacerdotes e incluso sería una pieza clave para denunciar los abusos perpetrados en las iglesias de los niños sordomudos en Irlanda, dándonos a entender una visión cruda de lo que un papa puede hacer o decir, que lo harían renunciar a la fuerza a su papado, dejando a un papa más extrovertido, pero encubridor de las personas más infames sobre la tierra. Esta película termina con una analogía de fútbol bastante peculiar, donde si bien demostraron durante toda la película que Bergoglio sería un papa revolucionario y el cambio que todos esperaban para bien, en realidad el que sería recordado como una persona honesta a pesar de tener cara de pocos amigos sería nada más y nada menos que Benedicto XVI. Si bien todas las películas anteriores trataban de mofarse de una manera u otra del sistema eclesiástico existente en el Vaticano con la religión católica y el hecho de que una figura como el Papa, a pesar de que ya no tiene el mismo poder que tenía en Europa siglos atrás, sea una figura pública trascendente al grado de que a millones de personas les siga interesando quién será el nuevo Papa en la era contemporánea, aunque ya no tenga tanto peso en las decisiones que tome durante su mandato, en Cónclave nos demuestran el lado más humano que cualquier cardenal pudiera tener, porque sin importar el ritual que parece sacado de tu serie medieval favorita, conocido como Tempore Sede Vacante, o la destrucción del Anillo del Pescador, incluso pasando por el dicho proceso homónimo, donde todos los cardenales importantes alrededor del mundo tienen que encerrarse en la Basílica de San Pedro para elegir al Papa sucesor durante largos días, donde alguno de ellos tenía que tener casi el 80% de votos totales para ser ganador. Nos demuestran también que ninguno de los preferiti, o en castellano favoritos en la contienda, está ni un poco cerca de ser considerado como un ejemplo de lo que las sagradas escrituras de la fe católica representan en su Biblia. Todos han pecado alguna vez, desde el camarlengo que solamente quiere alargarse rápidamente de la religión para dedicarse a realizar streams de GTA 6, el cardenal italiano, que llegó a su puesto a base de sobornos y chantajes a diferentes sacerdotes, e incluso es un xenófobo de la primera por detestar a los cardenales estadounidenses, por no aprender el italiano ni el latín,
Hasta el cardenal Arellani, que debido a que es uno de los pocos cardenales que sucumbió a sus deseos naturales de intimar con una mujer hace 30 años, provocaría que dicho crimen de romper su celibato lo persiguiera hasta el día de hoy. Todos y cada uno de ellos representan los pecados que justamente dicha iglesia quiere evitar a toda costa. Y no hablemos del final, el cual para mí es uno de los giros de trama o plot twist más interesantes e inesperados a la fecha, ya que nos están previniendo que tal vez el siguiente papa finalmente acabe con el prejuicio de no aceptar abiertamente a las personas de distintas preferencias afectivas de una vez por todas, puesto que dicho papa tiene un secreto que de salir a la luz derrumbaría por completo el dogma y la doctrina de la fe católica, que tanto persevera por conservar. Una película que, sin importar que seas creyente o ateo, es un buen drama sobre la toma de decisiones y el por qué a veces, aunque se haga lo correcto, siempre habrá un mal necesario para seguir con un orden establecido. Finalmente, dejando de lado si la figura del Papa es necesaria en el futuro cercano, si la Iglesia ha cometido atrocidades inimaginables por la supuesta orden de Dios, o si incluso la religión no es más que una sarta de cuentos de hadas medievales al estilo de los hermanos Grimm, o un plagio de los cuentos en escritura cuneiforme de los relatos de Mesopotamia y la epopeya de Gilgamesh de hace 3500 años antes de nuestra era, podemos disfrutar de una verdadera parodia al Papa Francisco en una de las series clásicas de animación CA Sci-Fi de nuestros tiempos. Así es, estoy hablando del episodio titulado Mort Ragnar Rick, donde nuestro científico ebrio favorito Rick Sánchez trataba de adueñarse del poder infinito que poseía el paraíso metafísico de cualquier religión existente, logrando entrar por azares del destino y después de un enfrentamiento contra una bestia poderosa como lo es el Bigfoot, descubrir la energía infinita que posee el Valhalla. Por desgracia, no contaba con que alguien más se apoderaría de dicha energía, y quién mejor para usurparla que el mismo Papa, aquella persona enferma de poder que buscaría imponer la fe católica por encima de las demás religiones, dándonos una de las batallas más graciosas y caóticas que cualquier fanático de la animación podría disfrutar. El Papa del mundo de Rick y Morty es desquiciado, intolerante, psicópata, utiliza a Bigfoot para sus crímenes terrenales y sin lugar a duda, su final es uno de los más aleatorios que pueden sucederle a una persona, cuando es capturada en una Puppet Ball, solo para darse cuenta que ahora tiene que sobrevivir en un mundo donde su mayor adversario ha tomado la posición que tanto le costó ganar por décadas, ser el nuevo Papa, que aunque hable en disparates porque es una copia en el estado más primitivo de Rick, todo el mundo lo venera creyendo que está hablando en latín sobre algún tema católico que salvará sus pobres almas. Sin duda alguna el mejor episodio que representa lo que significa tener un Papa en pleno 2025. Si te gustó mi video, puedes suscribirte o dejar tu like y tu opinión personal en la sección de comentarios. Subo video cada semana. Soy Bastek y nos vemos hasta la próxima ocasión. Saludos, amigos.